Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando profecías bíblicas, continuamos analizando el libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo que le fue dada a Juan y que nos llegó a nosotros en ese libro llamado Apocalipsis. El tema del día de hoy es sobre la Babilonia la Grande. ¿Quién es esta mujer? Vamos a estudiar quién es esta mujer, su origen, un poco de su historia. Esta mujer que está expresada en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, nos dice que es una mujer vestida de rojo, también sentada sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos, y una mujer ebria y con una copa en la mano. Todo esto vamos a analizar, pero vamos primero a el origen de esta mujer. ¿Por qué es que se le llama Babilonia y por qué el nombre de ramera, de la gran ramera? Babilonia tiene su origen histórico en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo, y nos dice de la siguiente forma: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nos dice que este hombre fue el primer poderoso en la tierra y se le llama el vigoroso cazador delante de Jehová. Este término de cazador delante de Jehová es aplicado porque él iba delante de Jehová tomando la presa, tomando lo que era de Dios. Si podemos imaginar, por ejemplo, a un pastor de ovejas que lleva a su rebaño y viene un lobo y quita una presa, el cazador es el lobo. De esta forma es en la que está señalando cómo era Nimrod, el que iba delante de Jehová, quitando o tomando lo que era de Jehová, haciéndose lo propio, apropiándose las cosas, a apresurarse a tomar las cosas. Este es el vigoroso cazador, aquel que no espera, aquel que acecha y arrebata algo que es de Dios, que le pertenece a Dios, aquel que separa las cosas que son de Dios. El lobo viene y toma una presa y la separa del rebaño, quita parte de ese rebaño, quita parte de esa riqueza, quita parte de esa vida, quita parte de esa gloria, quita parte de todo aquello que está al cuidado, a la protección, a la seguridad de Dios. Se lo lleva, lo separa, lo aparta. Este es Nimrod. Por eso se le llama vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre construyó 8 ciudades, de las cuales nos dice que la octava está
entre dos ciudades, entre Nínive y Cala, está construida esta ciudad. De ahí viene la referencia de los 7 montes. Este es el principio de esos 7 montes. Los 8 al 12, ahí nos habla sobre la construcción de ciudades que hizo Nimrod. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 17, versículos 7 al 11, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Este último versículo, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7. Está haciendo mención y está haciendo referencia a esas ciudades que Nimrod edificó, que Nimrod construyó. 8 ciudades, pero una de ellas está entre 2 ciudades. Entonces son 7 ciudades y entre las 2 últimas está una ciudad. Nos dice el texto de Génesis que es ciudad grande. Arqueológicamente esta ciudad no se ha encontrado, no se ha descubierto cuál es esta ciudad, a pesar de que nos dice la ubicación exacta que está entre 2 ciudades, entre Nínive y Cala. Resén no se encuentra arqueológicamente. Es una ciudad que está escondida. El significado del nombre de la ciudad de Resén. Resén significa brida o freno de caballo. Es el freno que se le pone a un caballo. La palabra de Dios nos dice que una brida o un freno se le pone a una bestia que no tiene entendimiento. Y entonces la bestia puede ser conducida, puede ser guiada, aunque no entienda, aunque no sepa a dónde va, hacia dónde se le lleva. El jinete, el conductor, es el que va guiando a esta bestia. Nos dice Salmo 32, 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios siempre nos va a hablar y nos va a enseñar. Va a producir en nosotros entendimiento para que hagamos las cosas con entendimiento, para que hagamos las cosas sabiendo por qué debemos de hacer ello y qué es lo que vamos a obtener haciendo ello. Desde el principio se le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de ello comas, ciertamente morirás. Se le da una instrucción y se le dice el por qué debe de seguir o debe de obedecer esa instrucción. Al caballo o al mulo no se le da una instrucción, simplemente se le guía y se le lleva a un objetivo y a un destino, aunque el caballo no quiera,
aunque el caballo tenga otros intereses, tenga otras prioridades, el jinete es el que domina y pone esa dirección y pone esa guía. Estas siete ciudades fueron construidas por Nimrod y la octava es puesta como una brida, como algo que dirige todo el asunto, toda esta obra de Nimrod, igual que la bestia que está expresada en Apocalipsis, una bestia que tiene 7 cabezas, pero que también hay una octava y que es entre las 7. No es vista, no está visible en ella, pero está entre las 7 y es la octava. De la misma forma que las 7 ciudades de Nimrod sí se han descubierto, pero la octava no aparece, no está visible, no está, pero que en las escrituras e históricamente se dice que ahí está esa octava. Esto nos habla de que Dios se comunica con el hombre, se presenta hacia el hombre, dándole entendimiento y guiándole hacia donde quiere llevarlo. Nos habla abiertamente, no hace las cosas en oculto, no hace las cosas en secreto, sino que las presenta, da testimonio de lo que quiere hacer, del objetivo que se quiere lograr, y todo el hombre que entra en ese camino de Dios es llevado y es guiado, pero entendiendo a dónde va a llegar, qué es lo que va a lograr siguiendo ese camino. El camino de la iniquidad, el camino de la bestia y de Babilonia es un camino que está oculto. El que camina por esa senda no tiene entendimiento de hacia dónde va a llegar, qué es lo que se va a lograr con ello. Por ejemplo, Nimrod construyó ciudades e históricamente pues simplemente las construyó porque pudo hacerlas. No se piensa que haya un objetivo oculto, sino que alguien que veía un lugar bonito y ahí construía y ahí edificaba, y veía otro lugar factible para construir y ahí construía, simplemente como una casualidad o como algo que era de interés simplemente personal, dejar ciudades por donde pasaba. Pero la iniquidad tiene un propósito. La iniquidad tiene un objetivo que no es visible, un objetivo que no es entendible, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va todo este comportamiento del hombre. No lo sabe el mismo hombre y no lo entiende el mismo hombre, pero está siendo guiado, está siendo conducido hacia un objetivo. Y estos objetivos se muestran, se descubren en el libro de Apocalipsis. Ahí es a donde se descubre a esta gran ramera, ahí es a donde se presenta. Nos dice que el apóstol Juan se maravilló de ver a esta mujer y todo lo que estaba viendo, cómo estaba sentada, sobre quién y cómo era esa bestia que la llevaba. Se maravilló de ello. Y todos los hombres, nos dice, que se maravillan de esta mujer. ¿De dónde surge? ¿Por qué es esa grandeza? ¿Por qué es ese señorío? ¿Por qué es esta mujer tan segura que va montada sobre la bestia? ¿Quién es? ¿Dónde estaba? El hombre no entiende hacia dónde va el objetivo de la iniquidad, pero la Biblia nos da esa respuesta para que estemos alertas. Ante Dios nada es oculto, ante Dios nada le sorprende. Por más que el hombre quiera hacer las cosas en oculto, siempre Dios sabe y descubre
todo esto que está ocurriendo y que está aconteciendo. En el capítulo 16 de Apocalipsis, la última copa que derrama el ángel, nos dice que la derrama y entonces viene un gran terremoto que conmueve la ciudad. Y esa gran ciudad es dividida en tres partes. Y al ser dividida en tres partes, viene a la memoria Babilonia delante de Dios. La división de las tres partes de esta ciudad nos está expresando que ahí es a donde se descubre o se da a conocer el misterio que estaba oculto, que estaba manifestado, que largamente se había estado trabajando en este proyecto y que al ocurrir este gran terremoto, entonces se descubre. Nos dice el apóstol Pablo que el misterio de la iniquidad ya está activo, ya está en operación el misterio de la iniquidad, solamente que hay hasta el momento quien lo detiene hasta que este mismo sea quitado. Y cuando éste sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Esta es la obra de la iniquidad. Está en operación desde el principio del hombre. Desde el principio del hombre se está actuando y se está trabajando en esta obra que es presentada en Apocalipsis. La gran ramera, la bestia, lo que es el anticristo, el falso profeta, el dragón, todo ello va a relucir y va a salir a luz. Entonces allí en Génesis 10 nos da la base que está en operación para la bestia, lo que es la bestia, los 7 o los 8 reinos que construyó Nimrod. En el capítulo 11 de Génesis nos habla de la construcción de Babel. Entonces la revelación de Dios se centra en la edificación de esa ciudad de Babel. El texto de Génesis 11 nos habla de que Babel fue construida después del diluvio, cuando el hombre andaba buscando un lugar donde asentarse. Nos dice que vieron una llanura en Sinar. Y ahí, en esa llanura de Sinar, se construyó esa ciudad de Babel. La ciudad de Babel fue proyectada con tres objetivos. No fue una casualidad construirla, sino que tuvo tres objetivos para construirla exactamente ahí. El primer objetivo era construir una ciudad. El segundo objetivo era construir una torre que llegara hasta el cielo. El tercer objetivo era hacerse un nombre por si fuesen esparcidos por sobre la faz de la tierra. Esos son los tres objetivos con los que se construyó Babel. Estos tres propósitos fueron plasmados de la misma forma en la que Dios actúa, o sea, compiten con el actuar de Dios. De ahí viene que Nimrod era un cazador delante de Dios, o sea, sigue los pasos, toma lo que es de Dios, toma lo que le pertenece a Dios, lo aparta y lo hace suyo. Así también estos tres objetivos son como una sombra de lo que debe de ser. Dios actúa de esa forma. Dios actúa con un modelo y nos dice que lo que debemos de ser o de lo que va a acontecer, de lo que vamos a lograr, de lo que vamos a obtener, si seguimos desde ese principio en ese modelo.
el tabernáculo que Dios construyó, que todas las cosas que Dios le dijo que se construyeran por medio de Moisés, son una sombra de lo celestial. Entonces, es lo que vamos a perseguir, es lo que vamos a obtener, es el objetivo que vamos a lograr de la sombra a lo real. Entonces, Nimrod actúa de la misma forma. Primero plasma lo que es una sombra. Primero plasma algo que es primitivo para llevarlo a una realización que es mucho más desarrollada, mucho más compleja que el principio que está siendo manifestado. Así, estos tres principios de la construcción de Babel tienen una trascendencia que va mucho más allá que la simple construcción de una ciudad. Son tres principios que vamos a analizar, que vamos a observar rápidamente. La ciudad es aquel conjunto de personas que conviven juntas, que tienen una misma cultura. La idea de ciudad o el desarrollo, el principio de la ciudad es dejar los factores primarios, es dejar la actividad primaria. La actividad primaria es el campo, es la agricultura, es el sembrar, es esas actividades que son rurales del campo. Hoy lo entendemos así. Los que vivimos en la ciudad no cultivamos, no trabajamos, no tenemos esa actividad agrícola. Nos centramos o nuestra actividad corresponde a los factores secundarios y terciarios. Esas actividades secundarias y terciarias, que es la industria, que es el turismo, que es todo aquello, el comercio, todo aquello que caracteriza a las ciudades. Entonces, la construcción de una ciudad significa o tiene ese principio de dejar la actividad rural o la actividad primaria y comenzar a vivir en una actividad secundaria. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de esto? ¿A qué es a lo que nos quiere llevar todo esto? ¿A qué es la construcción de la ciudad de Babel? Jesucristo nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces ahí tenemos sintetizado de forma concreta las dos actividades que son del hombre, a las cuales se dedica el hombre. La actividad primaria del hombre delante de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. La actividad secundaria, las demás actividades secundarias y terciarias son proveídas o son provistas por Dios, o deben de ser proveídas o provistas por Dios. Pero el hombre deja la actividad primaria, deja de buscar a Dios. Eso es lo que significa la construcción de la ciudad de Babel. Dejar de buscar a Dios, dejar de buscar las cosas de Dios, dejar el camino de Dios. Ellos fueron siguiendo su propio camino y llegaron hasta esa llanura de Sinar. Dejaron la actividad primaria, dejaron la conducción de Dios, el consejo, la guía, la sabiduría de Dios. Dejarla y se fueron a la actividad secundaria, que es andar en sus propios razonamientos, es andar en sus propios caminos para lograr sus objetivos, para lograr lo que ellos necesitan. La actividad secundaria es transformar lo que es la actividad primaria
para satisfacer las necesidades propias de una ciudad. El calzado, el vestido, los muebles, los ladrillos, la construcción de casas, todo ello es de la actividad secundaria y son lo que suple las necesidades de esa ciudad. Así, Nimrod construye Babel dejando la primera actividad. La primera actividad del hombre es el consejo de Dios, seguir los preceptos de Dios, seguir el camino de Dios. Pero ellos lo dejan y lo abandonan. Desde Adán y Eva le fue dado al hombre ese camino, esos preceptos. El segundo objetivo de la construcción de esta ciudad de Babel es construir una torre. La construcción de esa torre les iba a dar seguridad. Nos dice Proverbios 18, 10 al 11, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Las riquezas del rico son la ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del hombre, nos dice aquí en Proverbios, que son como ese muro alto, son esa seguridad. La construcción de la Torre de Babel era sustituir la seguridad de la provisión de Dios, sustituir lo que proviene de Dios y ellos construirse su propio medio de provisión, su propio medio de mantenimiento. Por eso dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos indica que tenían la intención o la idea era hacer una especie de cielo, una especie de reserva de tesoros, de riquezas, pero aquí en la tierra. Jesucristo nos dice que debemos de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero la intención de la Torre de Babel es tener la reserva de seguridad aquí en la tierra, tener todo ese sustento aquí en la tierra, algo que compite, algo que iguala lo que proviene de Dios. Si Dios da la lluvia, entonces el hombre también puede producir lluvia. Si el hombre hace crecer las semillas en el campo, el hombre también puede hacerlo producir en invernaderos, también puede hacerlo producir por medios artificiales. Si Dios nos da la salud, el hombre también puede sustituir toda esa salud que Dios nos da por medio de medicinas, de tratamientos. Si Dios nos da la vida, si Dios nos da el nacimiento, la concepción, también el hombre puede sustituir todo ello por in vitro, por sus terapias, por la ciencia. Entonces es una competencia que busca sustituir la provisión, la seguridad, la bendición de Dios. Nos dice que el justo corre hacia la torre y es levantado. Dios da seguridad, Dios da bendición, Dios da provisión a los que buscan y a los que van buscando esa provisión. Pero el hombre de Babel es aquel que desecha y dice, yo me voy a hacer mi propia provisión, mi propia seguridad. Nos dice Salmo 61, desde al cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo.
Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Esto es lo que significa construir una torre. La torre de Dios es seguridad, pero el hombre busca la seguridad sin Dios, sustituir todo el bien, todo lo que proviene de Dios y apropiárselo y declarar que es suyo y imponer su nuevo orden. Este es el segundo objetivo de la construcción de Babel. El tercer objetivo es hacerse un nombre sobre todo nombre. Es hacerse un nombre por si fuesen esparcidos por sobre la faz de la tierra. Esto es en plena ya competencia declarada con lo que Dios dice, con lo que Dios nos manda en cómo debemos de actuar. Nos dice que para hacerse un nombre, Filipenses 2, para hacerse un nombre sobre todo nombre, es necesario amar, es necesario la humildad y es necesaria la obediencia. Esos tres factores son necesarios para hacerse un nombre sobre todo nombre. Pero la competencia de Babel es desechar esos principios de Dios, desechar toda relación y toda provisión de Dios y hacerse él un nombre. Y este nombre es por orgullo. Este nombre es por fuerza. Este nombre es por sabiduría terrenal, como es el cazador que va delante de Dios. Utiliza argucias, utiliza camuflajes, utiliza la sorpresa y de esta forma se hace un nombre. No necesita a Dios. De ahí vamos descubriendo cuáles son los objetivos reales de la construcción de Babel. Y esta construcción de Babel nos lleva a lo que es esa mujer llamada Babilonia. Está presentada en el libro de Apocalipsis. Tiene estos tres principios. Deja lo que es de Dios, el camino de Dios, comienza a fabricar su propio camino y declara independencia de Dios. Son los tres objetivos y de ello es lo que produce a esta mujer. Ahora, ¿por qué es que se le llama a Babilonia, a esta mujer, la gran ramera? Esto también tiene ese origen ahí mismo en Babilonia. Pero para esto también nos vamos a remontar al libro de Oseas. El libro de Oseas nos da estas tres características que están representadas en la construcción de Babel, pero ahora en la forma de una ciudad, de una nación que representa a esta mujer. Nos dice Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es la primera forma que toma la mujer. La fornicación es lo que aparta de Dios. La fornicación es la identidad o es el principio de la ramera. Y
Esto lo liga o nos descubre Oseas, que es abandonar a Jehová. Tenemos Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces aquí nos da otra característica, que es dejar a Dios. La primera característica que nos da Oseas es apartarse de Dios. La segunda característica es dejar a Dios. Y ahorita vamos a ver que no es lo mismo. La tercera característica nos las da también Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La tercera característica es no conocer a Jehová. Si vemos las características que nos están mostrando Oseas, la primera característica, que es apartarse de Dios, es dejar de hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, es dejar el camino de Dios. La segunda característica que nos da Oseas, que es apartarse de Dios, es cuando el hombre busca su propio camino. Nos habla ahí de los ídolos y cómo supuestamente los ídolos de madera le contestan, pero es el propio razonamiento del hombre el que está involucrado ahí. Ya no es el consejo de Dios, sino que es lo que el hombre piensa, lo que el hombre quiere, lo que el hombre persigue, lo que quiere creer. Eso es el dejar a Dios. Y la tercera característica es olvidarse de Dios, es no volver a Dios, sino, como nos dice Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo primero es que se aparta de Dios. El que se aparta de Dios aún tiene fresco la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo tengo la escritura, si yo tengo la Biblia y la leo, pero la dejo de leer por un tiempo, voy a tener fresco aún todavía en mi mente lo que Dios aconseja, la palabra de Dios, voy a tener fresco versículos bíblicos, y entonces ello todavía va a seguir redarguyendo mi corazón, va a seguir todavía rigiendo mi vida. Pero entre más me aparto, entonces viene la segunda característica, que es dejar. Cuando yo me aparto de la palabra de Dios, entonces comienzo a hacer lo que yo pienso, comienzo a hacer lo que yo creo, sin que la palabra de Dios o sin que yo permita que la palabra de Dios me redarguya, me instruya, sino que ya voy mezclando la palabra de Dios con lo que yo quiero, con lo que yo pienso. De ahí vienen muchas de las doctrinas que están imperando actualmente en la iglesia, en la comunidad cristiana, entre los hermanos, que son en parte la palabra, pero un 80-90% o más ya es de la cosecha del hombre. Ya hay principios, ya hay doctrinas que se apartan de Dios. Actualmente podemos ver en una congregación que los congregantes ya no leen la Biblia, ya no la conocen, conocen solamente 1, 2, 3 textos, y lo que más conocen es Dios es amor. El segundo texto que más se conoce es somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Y con esos dos versículos se hace toda una vida
cristiana, se hace toda una religión, se hace toda una iglesia que supuestamente está cimentada en los principios bíblicos, pero solamente se trata de uno o de dos versículos. Las predicaciones están cimentadas, se lee una parte de la palabra y se dice que se tiene el fundamento de la palabra porque se lee al principio la palabra, pero todo lo que se desarrolla en esa predicación no tiene que ver con la palabra de Dios. Se habla del predicador, se habla de proyectos de construcción, de cómo se va a engrandecer el recinto, de lo que ha hecho el pastor, de cómo ha crecido la iglesia, pero nada de lo que es de Dios. No se habla de arrepentimiento, no se habla de lo que ocasiona el pecado en la vida del hombre, no se habla hacia dónde está caminando esta sociedad que primero se ha apartado de Dios y segundo ha dejado a Dios. El tercer punto es que el hombre se olvida de Dios. No regresa a ese primer amor que nos habla Apocalipsis. Has dejado tu primer amor, te has apartado de estar en esa comunión, te has apartado de leer la palabra y de ponerla en práctica, de aplicarla, te has apartado de ella y ya estás en el segundo o en el tercero. En el tercero ya es desechar completamente la voluntad de Dios, desechar completamente la palabra de Dios. Actualmente, entre los cristianos, entre el pueblo cristiano, se ha desechado la Biblia como parte de una fábula, se ha desechado porque es algo arcaico, es algo primitivo que ya no aplica en la sociedad moderna en la que estamos viviendo. Si regresamos a los tres principios en la que fue creada o en la que fue edificada Babel. El primer principio era hacer una ciudad y la ciudad es dejar la actividad primaria y centrarse en la secundaria o en la terciaria que va alejando cada vez más de lo que es la actividad agrícola o rural. Si eso lo vemos, si eso lo trasladamos a la palabra, la actividad primaria es estar escudriñando las escrituras, estar en esa siembra, estar en esa actividad en la que Dios nos dio. Jesucristo nos dice que debemos de analizar, que debemos de estudiar la palabra, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Pero la hemos dejado, la hemos desechado y nos vamos alejando tanto y tanto nos enfriamos y tanto caemos en esa falta de fe, tanto hemos dado la espalda a Dios que decimos, no existe Dios, no hay Dios. ¿Yo por qué tengo que obedecer a algo que no existe, algo a quien ya no creo? Entonces eso es dejar ya completamente a Dios. Y entonces ahora ya no conocen a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se olvidaron completamente. Son los tres principios. Primero es dejar, apartarse de Dios. El segundo es dejar a Dios. Y el tercero es ya no volver nunca a Dios. Son los tres principios en los cuales se cimenta, de los cuales se produce esta gran ramera. Son cuando está ese temblor en la tierra y divide la ciudad en tres partes, se revela estas tres actitudes, esos tres principios, características de esta gran ramera. Por eso es que dice, vino a la memoria
de Dios, Babilonia la grande, la ramera. Y entonces viene el juicio hacia esta mujer. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos siempre en esa cercanía delante de Dios, entender lo que está sucediendo, entender hacia dónde estamos siendo encaminados, que no estamos siendo nosotros encaminados de una forma consciente, sino inconscientemente estamos siendo guiados. Se nos está poniendo una brida, se nos está poniendo ese freno que nos está dirigiendo lejos de Dios. Nos está dirigiendo lejos de la actividad que tenemos delante de Dios o en la cual hemos sido llamados, el servicio delante de Dios, y estamos sirviendo a intereses que son ajenos completamente a Dios, y nosotros mismos estamos siendo enajenados de la presencia de Dios. Y todo eso va llevando a que si no estamos en esa actividad, no estamos buscando el reino de los cielos, y entonces no vamos a poder participar, no vamos a poder llegar a esa gloria en el reino de los cielos, sino que estamos siendo llevados hacia otro objetivo que es de perdición, de maldición. La iglesia está pasando por toda esta frialdad y estamos ya entrando en esa tercera característica, que es abandonar completamente a Dios. Ya no le damos una validez a la palabra de Dios. Ya no le damos el lugar a la palabra de Dios. Ahora pesan más nuestros razonamientos, ahora pesan más las filosofías, ahora pesan más los proyectos de grandeza, de ensanchamiento, pero no es la actividad en la que Dios nos ha llamado a estar. Estamos nosotros produciendo y estamos siendo guiados para manifestar a esta gran ramera. Y de esto vamos a hablar en la siguiente ocasión. Vamos a seguir hablando de esta gran ramera. Si quieres saber quién es, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas ya declaradas y desarrolladas, qué es lo que está infectando a la iglesia y al mundo en general, te espero en el siguiente estudio. Te espero en el siguiente estudio. Vamos a ver cuál es su objetivo, qué es lo que está moviendo, qué es lo que espera lograr. Porque tiene algo oculto, tiene algo que está oculto y que se está manifestando. ¿Qué es lo que, a dónde se quiere llegar con todo esto? ¿Cuál es ese misterio de la iniquidad, ese misterio desarrollado y que tanto asombró a Juan? Te espero en el siguiente estudio.